¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a un nuevo tutorial. Esta vez vamos a dibujar gemas como las que están aquí en los personajes de Magic Knight Rey Earth. Estas que están aquí, pero con un acabado pues mucho más detallado. Tengo aquí una referencia con la que vamos a trabajar y vamos a empezar. ¿Okay? Voy a tratar de no utilizar muchas herramientas para que me puedan seguir en cualquier programa digital. Y si dibujas en papel, creo que te va a servir bastante porque voy a explicar el cómo funciona la iluminación para ese tipo de objetos. ¿Okay? Voy a hacer una capa nueva y voy a dibujar un círculo. ¿Okay? No me voy a enfocar en el uso de herramientas, sino en cómo iluminar. ¿Va? La voy a convertir en un objeto para poder pintarlo. Y voy a comenzar a pintar del color más oscuro al más claro, ¿ok? A lo mejor puedo agregar más tonos aquí arriba más adelante, vamos a ver qué resultado tenemos. Aquí el objetivo es, antes de comenzar, definir una fuente de luz. Yo voy a ponerla aquí arriba, ¿ok? Esto es la luz. Lo voy a dejar en inglés por si alguien está viendo en inglés o en otro idioma, que me pueda seguir más fácilmente. Ok, ya tenemos la luz, entonces la parte más clara va a estar de este lado. Yo tengo bloqueada la capa con esta opción. Tengo aquí el layer y voy a bloquear los píxeles para poder pintar nada más adentro del círculo. Ok, ahora para poder pintar vamos a trabajar con un pincel muy grande. Vean qué tan grande. Y con una dureza muy baja. A lo mejor en un 5, en un 10, por ahí. También una opacidad muy baja para poder pintar poco a poco, ir agregando color y tener mayor control. Bien, voy a ir tomando muestras de color y vean, tomando la forma circular, voy a ir iluminando poco a poco, cada vez voy a ir agregando más capas de color y mientras más me acerco al área donde está la fuente de luz, donde se concentra más cantidad de luz, pues voy a ir agregando más color en esa área. ¿Sí? Entonces, en forma circular me voy alejando y si ya me pasé de color, puedo tomar una muestra del color oscuro con la tecla Alt, en el caso de Photoshop. Entonces, en lugar de borrar, voy agregando sombra. Acá voy agregando ahora luz. Y la ventaja de esta opción es que puedo tomar muestras de color en todo lo que ya pinté. Entonces aquí ya tengo una gama muy amplia de colores para poder seleccionar tonos intermedios e ir pintando. Es bien importante que vamos a manejar un contraste muy alto. Quiero que esté muy iluminado aquí y muy oscuro acá. Entonces, como esta es la parte más clara, porque la luz está aquí, es la cara más cercana a la fuente de luz, por lo tanto va a ser la más iluminada. Esta es la más alejada y va a ser la que tenga un color más oscuro. Incluso puedo irme todavía más al extremo y poner más sombra. Nada más tengan cuidado con la sombra, traten de no utilizar un color negro porque matan el color si utilizan un color negro. Traten de mantenerse, y son tonos oscuros o para las sombras, traten de mantenerse dentro de los rojos o cafés, pero que sean un tono casi negro, pero nunca negro. Ok, ahora voy a hacer la brocha un poco más pequeña, nada más para iluminar aquí. Bajo la opacidad más, quiero agregar color muy sutilmente para tener mayor control. Bien, ahora aquí lo que estamos haciendo es darle un poco de volumen al objeto. Aquí el chiste, para que se vea transparente, es entender cómo viaja o cómo se comporta la luz en este tipo de materiales que son translúcidos. Vamos a poner aquí un ejemplo para que me puedan entender. Si yo tengo aquí mi fuente de luz, la luz viaja, golpea aquí, ¿sí? Y como es transparente, la luz va a entrar en el material, aquí, y una vez adentro del material,
esta se va a comenzar a descomponer y va a viajar en diferentes direcciones, como si fueran ramas. El chiste es que va a llegar al otro extremo y esta va a salir del objeto y nos va a generar aquí un área que va a estar iluminada y también un área con luz aquí. Vamos a verlo más adelante. Ok, entonces lo que quiero hacer es, en una capa diferente para tener mayor control, voy a pintar el área iluminada donde la luz está escapando. Y vamos a bajar nuevamente la opacidad y vamos a agregar un poco del, vean, aquí. Este tipo de comportamiento ocurre únicamente cuando el objeto es transparente. Si fuera sólido ya estaríamos, digamos que, terminando, pero aquí hay que agregar, o sea, es la única razón por la que a lo mejor podrían confundirse de por qué si la luz está aquí arriba, hay luz aquí abajo, ¿ok? Es porque la luz golpea, como con cualquier objeto, viaja y sale del material, por eso se ilumina aquí abajo. Y también falta pintar lo que son los brillos especulares o los highlights, que es la parte más iluminada del objeto. Voy a subir un poco la intensidad. Vean. Y nuevamente sigue la forma circular. Y en lugar de ir borrando, podemos ir agregando colores poco a poco. Este es un excelente ejercicio para aprender a tomar muestras de color y mezclar. Ahorita les explico cómo tomar la muestra de color para aquellos que me siguen en Photoshop. Poco a poco, lo que quiero con tanto pincelada y tanto trazo es que se vea muy sutil la transición. Aquí se ve muy marcada todavía, entonces tengo que tener cuidado al ir haciendo la mezcla de colores, y por eso es importante ir trabajando con una opacidad baja para poder hacer que se vea natural. Y aquí en la parte central sí voy a dejar que se vea completamente blanco, que es donde mayor cantidad de luz hay aquí. ¿Ok? Podría tener a lo mejor algunos tonos rojizos junto con el rosado aquí abajo. Aquí recuerden que estoy experimentando, no hay una forma exacta. Y en la parte del centro, que es la parte más profunda de la gema, aquí sí vamos a mantener los colores muy oscuros. Tratar aquí ya iluminé mucho. Voy a tratar de volver a pintar para recuperar ese efecto como de profundidad en la gema. ¿Ok? Con cuidado de no borrar tanto aquí abajo. Perfecto. En el centro y aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a pintar aquí un poco en las esquinas para no perder el efecto de tridimensionalidad. Y aquí les recomiendo que siempre tengan una buena referencia. ¿Ok? Sería bueno verlo de lejos también, para no concentrarnos en el detalle y tener una mejor vista de cómo va luciendo. ¿Ok?
Bien, ya me gustó cómo se ve aquí abajo con este color concentrado aquí. Y la parte más oscura aquí. Bien, toma un poco de práctica, pero creo que ya va tomando forma. La verdad es que vi varios tutoriales. Esta es la primera vez que hago una prueba de estas. He utilizado este tipo de iluminación, pero bueno, es la primera vez que hago una gema como tal. Pero creo que va tomando buena forma. Y creo que se ve natural y que no esté perfecto. Vean, aquí hay algunas pinceladas que hacen que se vea más natural, no tan artificial. Bien, ahora para que se vea mejor, vamos a agregar una sombra. Para la sombra voy a tomar un color frío. Los que me siguen ya saben que trato de no trabajar con negro, más que en algunos casos que vamos a ver a continuación. Ahora un color azul muy oscuro y voy a poner una sombra muy difuminada de este lado. Como la parte iluminada está aquí, la parte opuesta es la que va a tener la sombra. Y ahí va. Ok. Ahora vamos a hacer la sombra de contacto. Esta sí la voy a hacer con color negro. Y la sombra de contacto esta está pegada aquí casi en la orilla del objeto. Vean. Y es la que nos da la sensación de que la gema está sobre algo, está tocando, por eso se llama sombra de contacto. Está tocando la superficie sobre la que está colocada. Y nos va a dar esa sensación de que está justamente arriba. Igual aquí también pongo un poco. Ahí va. Y ahora lo más importante, vamos a dibujar las cáusticas. La cáustica es un efecto que se consigue con la luz y los objetos transparentes. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la fuente de luz aquí. Vamos a ver. Fuente de luz viaja. Ya explicamos lo de la ramificación, todo. Se concentra aquí, pero la luz sale dispersándose de esta forma. Por lo tanto va a iluminar esta área. La cáustica se forma únicamente en las partes donde hay sombra. Si estuviera aquí una parte, digamos que aquí, pegando la luz del sol directamente, la cáustica sí es luz, pero es tan débil que la luz del sol termina opacándola. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para que quede más claro. Y voy a bajar la opacidad. Con este mismo tono de aquí, haz de cuenta que voy a replicar, pero más sutil. Sutil, e igual se concentra por aquí. Puedo borrar lo que no me sirve. Eso sí, quiero borrar muy sutilmente. Y puedo agregar también, así como aquí le puse en diferentes partes. Vean, qué chulada, miren, se ve muy bien. Unas partes más intensas. Y creo que ahí está. Oigan, pues no se ve tan mal, me agrada. Vamos a poner una fuente de luz directa. Este era bueno. Con un color claro. Nada más para el ejercicio. Ups. Ok. Lo que quiero dar a entender es, bueno, está muy intenso, pero vamos a bajarle. Supongamos que la luz sí viene de este lado, pero a lo mejor estoy inventando un ejemplo. Aquí hay fuente de luz de sol y está matando la luz de la cáustica, es lo que les comentaba hace rato. A lo mejor acá también.
y ya. O sea, la cáustica nada más se ve en las partes, digamos que techadas o donde no pega el sol directamente. Bueno, ya para concluir, porque me gustó este efecto, voy a agregar un poco más de sombra general en la escena. Vean, esto es nada más como que un poco más de sombra abajo y arriba voy a dejar la parte más clara, nada más como si fuera el ambiente. Y listo. Quitamos esto para a ver qué tal se ve. Por último, podemos mejorar todavía más. Vamos a hacer una edición. A ver. Vamos a editar nada más lo que es la gema. Para esto selecciono todas las capas únicamente donde está la gema. ¿Sí? Voy a hacer una copia de seguridad. Y ahora me voy a ir a Edit, no, a Imagen, Ajustes, Curvas. Voy a subir los contrastes, la parte más clara hacia arriba y las sombras hacia abajo. De esta forma se va a hacer más claro y más oscuro a la vez. Voy a tratar de no abusar y de evitar que esto se vea color negro para mantener los tonos rojizos. Pues ahí subí un poco el contraste. Igual puede aplicar para el fondo los contrastes. Y listo. Muy bien, ya tenemos la gema. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué les gustaría ver más adelante. Tenemos un tutorial pendiente de lentes, de cómo pintar lentes en nuestros personajes de anime. Algo de cómo dibujar edificios también en perspectiva y cómo colocar todas las ventanas y todos esos detalles se viene muy pronto en un tutorial. Espero que les guste. Yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.